muy difícil, entre pandemia, entre los conflictos que ha habido a nivel internacional. Bueno, cuando no ha sido una cosa, ha sido la otra. Daniel, muy buenas tardes, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto como siempre platicar con ustedes. Ya tenía rato que no coincidíamos, Así entonces es, qué qué padre bárbaro, poder, qué vago te voy a decir. qué padre poder platicar con todos los comercios, especialmente ahí en cabina con ustedes. Ya para la próxima estaremos de forma personal, con muchísimo gusto. Fíjense que, ¿cómo decirlo? Una cosa es la situación económica actual que tenemos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, y otra cosa es la percepción que tiene la gente de esta situación. La percepción puede estar pues afectada o influenciada por muchísimas cosas, desde el tema de el clima me refiero a realmente si está lloviendo, si está nublado, si hace mucho calor, etcétera. Todo el tema mediático, cuáles son las noticias que más acaparan la atención de las personas, también puede estar muy afectado por los temas personales que traigamos cada quien. Si tenemos una cuestión de salud, que muy probablemente nada tenga que ver con el gobierno o con la situación económica, pues vamos a ver las cosas de forma muy distinta a que si, pues básicamente toda la familia tiene una buena salud. A lo que voy yo es, no es lo mismo la situación real que la percepción. Yo quiero hablarles ahorita de la percepción que tienen los mexicanos de la situación económica. Okay. Y esto lo voy a hacer basado en una encuesta que hace la gente de El Financiero, de Alejandro Moreno, que la hace básicamente cada mes o cada un poquito más de un mes. Y pues queremos platicar o hace varias preguntas en donde podemos ver esta percepción, cómo ven los mexicanos diferentes aspectos de la vida económica. Por ejemplo, en el punto de vista laboral, la pregunta, en estos días, ¿cuál es su estado de ánimo sobre su situación y perspectivas laborales? Ahora para julio, 42% tiene un estado de ánimo bueno o muy bueno, 31% malo o muy malo. ¿Cómo se ha comportado en el tiempo? Pues ha ido subiendo. Digamos que en los últimos 2 años, el punto más bajo fue enero del 2021. Recordemos que esto está en el marco de una pandemia mundial. Y ahora para julio tenemos 42%, es decir, 22 puntos arriba de lo más bajo que tuvimos, que fue enero del 2021. Pero, por ejemplo, este tipo Daniel, ¿puede influir que también las personas, la gran mayoría o muchas de las personas se pudieron haber encontrado en un periodo vacacional en esas fechas, ¿no? Hay que ver también el tema de que enero siempre es un mes muy difícil, por ejemplo, para conseguir trabajo, ¿no? Porque se va regresando de vacaciones. Para ponerlo en este mismo marco, el más alto o la percepción más alta o mejor fue en diciembre del mismo año del 2021 con un 53% que hablaba de un estado de ánimo bueno o muy bueno. Por ejemplo, otra pregunta. En estos días, ¿cuál es su estado de ánimo sobre la situación económica y financiera de usted, de la persona? 42% malo o muy malo. 32% bueno o muy bueno. Para que nos demos una idea, en diciembre del 2021 eran más las personas que lo veían como bueno y muy bueno, con 45%, mientras que 36% lo veían malo y muy malo. Pero esto ha mejorado muchísimo del 2020 para acá. En julio del 2020 tuvimos el punto más bajo, con 20% que lo veían como malo o muy malo, y 50% que lo veían, pero al revés, 20% que lo veían como bueno o muy bueno, mientras que 50% lo veían como malo y muy malo. Entonces, podemos ver que este tema del ánimo o de la percepción es muy estacional. Depende de cuándo lo preguntemos, las respuestas van a ser muy diferentes. No tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, con la situación real económica. En la pregunta, en estos días, ¿cuál es su estado de ánimo sobre la situación económica del país? 55% lo ve como malo o muy malo, mientras que 26% lo ve como bueno o muy bueno. Hay un aumento de abril a la fecha. En abril andaba en 12% el tema de lo bueno o muy bueno, ahora anda en 26%. ¿A qué se debe eso?
Pues en este primer trimestre del año es cuando recibimos todas estas malas noticias de un tema inflacionario, Sí. de una crisis de logística a nivel mundial, de una nueva, de que las variantes de COVID volvían a golpear a nivel mundial. Entonces, cuando las noticias se empiezan a acumular de forma muy mala, pues es cuando vemos que la percepción de la gente baja o la ve con un digamos que hacia lo malo, pues no hacia lo bueno. Y finalmente, el desempeño del gobierno, ¿cómo lo ven? En el tema de vacunación lo ven bastante bien, 72% ve que el gobierno ha hecho un buen o muy buen desempeño. En el tema económico, mezclado, muy mixto, 41% lo ve como bien o muy bien, 47% como mal o muy mal. En el tema de la corrupción, muy estable, 50% lo ve como malo o muy malo, 32% como bien o muy bien. Y finalmente la seguridad pública, que es, ahorita lo vamos a ver, el principal problema a nivel nacional, el 62% lo ve como malo o muy mal y el 28% lo ve como bien o muy bien. ¿Cuáles son los principales problemas de nuestro país? Se me perdió aquí okay. ¿Cuál es el principal problema del país? Inseguridad pública, 46%. Economía o desempleo, 26%. La salud o el coronavirus, 5%. Esto ha ido pues hacia abajo. Empezamos el año, el 2021, con un 42% que veía como el principal problema el tema de la salud, 28% la inseguridad y 15% la economía. Para ahora nuevamente retoma la inseguridad el principal problema con el coronavirus. Y es que daba la cuarta ola en enero, ¿no? Así es, te digo, todo depende de lo que estemos viendo en las noticias, lo que sea la narrativa de comunicación de los gobiernos, de los medios de comunicación. Todo eso cambia de forma muy, muy clara la percepción de la población en nuestro país. Exacto, pues ahí está. Lo cierto es que platicas con personas que las que tienes ahí cerca, con quienes trabajas, con tus amistades y demás, y sí ha sido pues unos años complicados, ¿no? Sí, pues definitivamente lo que vivimos este 2020 y 2021 específicamente con el tema COVID, pues ha sido muy, muy fuerte, y ahora en el 2022 estamos viendo las consecuencias económicas de todo este parón, de toda esta reactivación económica, de las acciones que emprendieron diferentes gobiernos. Pues vemos ahora las consecuencias en este 2022. Entonces, creo que se viene, Daniel, ahora con este conflicto también entre China y Taiwán, en el que está como tercero en discordia los Estados Unidos, ¿no? Y la posibilidad de un nuevo conflicto bélico, o cuando menos más sanciones económicas entre los países, ¿no? No perdamos de vista también el conflicto en Ucrania, que también ha estado acaparando las noticias a principios de este año, y no perdamos de vista que se vienen elecciones legislativas en los Estados Unidos. Entonces, que este tipo de cuestiones traen un componente político muy, muy fuerte, sobre todo para la gente en los Estados Unidos. Sí, pues bueno, como siempre interesante. Daniel, ¿dónde te pueden seguir los comaleros, comaleras? Estamos para servirles en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como macrodata.mx. Estamos también en Twitter como @macrodatamx. Y los invito a que me sigan en mi cuenta personal de Twitter, @DannyBoyR. Muy bien, un fuerte abrazo y siempre es un gusto tenerte. Muchas gracias por el espacio y un gusto saludarlos como siempre. Gracias.